Naciste sin nombre, sin concepto, sin idea de lo que era correcto o incorrecto, bello o feo, aceptable o inaceptable. Eras un campo abierto, un ser en blanco, salvaje, puro, pero también indefenso ante el mundo. Entonces llegaron los otros. Llegaron las palabras, las sonrisas condicionadas, los castigos sutiles, los no hagas eso, los eso está mal, los niños buenos no se comportan así. Llegaron los adultos con sus verdades prefabricadas, sus valores heredados, sus miedos disfrazados de normas. Y poco a poco fuiste desapareciendo para que pudiera nacer un personaje aceptable. Lo que llamamos identidad es muchas veces solo un conjunto de estrategias inconscientes que usamos para ser amados y no ser abandonados. Tú no eres tú. Eres la versión de supervivencia de alguien que, en algún momento, tuvo que esconderse para seguir existiendo. Carl Jung decía, lo que resistes, persiste. Y eso es exactamente lo que hace la construcción del ego. Desde la infancia aprendemos que ciertas partes de nosotros deben ser celebradas y otras ocultas. Si eras demasiado espontáneo y eso molestaba a tus padres, aprendiste a callar. Si eras sensible y te llamaban débil, aprendiste a endurecerte. Si eras creativo y te decían raro, aprendiste a silenciarte. Y cada una de esas lecciones dejó un rastro. Hoy vives como si fueras tú, pero en el fondo solo estás defendiendo una imagen construida para protegerte. El ego, para Jung, no es el enemigo, pero es solo el comienzo. El problema es que la mayoría de las personas nunca sale de él. Quedan atrapadas en el papel, confunden la máscara con el rostro, defienden su personalidad como si fuera sagrada, sin darse cuenta de que es solo la primera capa de muchas que habitan dentro de sí. Por eso tantas personas viven con ansiedad, vacío, desconexión, porque intentan realizarse a través de un yo que fue inventado, no descubierto. Ese sufrimiento psicológico profundo, el que no puedes explicar con palabras, que te paraliza sin razón aparente, nace de esa fractura entre lo que eres y lo que te obligas a ser. Es un cansancio existencial de sostener una farsa en la que tú mismo crees, y es en ese punto donde comienza el verdadero camino. Cuando te das cuenta de que el yo que defiendes con tanto orgullo puede ser solo una prisión elegante, con barrotes invisibles y alfombra cómoda. La verdadera libertad no comienza cuando logras algo, comienza cuando dudas de quien crees ser. Este video es una invitación a la ruina, una invitación al colapso de tu identidad falsa, porque solo cuando ella cae es que el verdadero yo tiene espacio para nacer. Jung llamaba a esto individuación, pero antes hay que rasgar el velo, mirar al espejo y preguntarse, ¿quién está viviendo mi vida en mi lugar? Te despiertas, te miras al espejo y piensas, este soy yo, pero lo que ves allí, tu expresión, tu corte de cabello, tu forma de vestir, incluso tu forma de caminar, es el resultado de una serie de decisiones tomadas para ser aceptado. A esto, Carl Jung lo llamó persona, la máscara psicológica que usas para funcionar en sociedad. No es ella el problema es que olvidaste que es una máscara. La persona es el yo profesional que muestras en el trabajo, es el yo fuerte que aparece en las redes sociales, es el yo agradable que sobrevive en las cenas familiares. Pero, ¿quién eres tú cuando nadie te observa? ¿Quién eres cuando no estás actuando? La mayoría de las personas nunca lo sabe, porque la persona tomó el control de la casa. Ya no es una fachada, es el arquitecto. Y sin darte cuenta, empezaste a llamar alma a lo que solo es actuación. La persona es esencial para vivir en sociedad. Necesitas una identidad funcional. Necesitas vestirte, comunicarte, operar dentro de estructuras.
Pero cuando esa máscara se pega a la piel, mata todo lo que es espontáneo, impredecible, verdadero. Y lo peor, mata sin dolor aparente, mata sonriendo, porque la persona es seductora. Te da reconocimiento, pertenencia, elogios, te da seguidores, aplausos, seguridad. Pero todo eso tiene un precio altísimo, tu alma. Y cuando cambias tu verdad por la aceptación de los demás, puede que parezca que estás ganando, pero por dentro mueres lentamente en silencio. Por eso te sientes agotado, aunque no hayas hecho nada en especial. Por eso te sientes solo, aunque estés rodeado de gente. Por eso el elogio no te alimenta y la crítica te destruye. Porque vives dependiendo de la mirada del otro. Eres esclavo de la aprobación. La persona es un filtro. Muestra solo lo que quieres que vean. Pero el precio de vivir filtrado es que nadie jamás podrá amarte de verdad, porque nadie jamás podrá verte de verdad. Solo amarán al personaje y tú mismo, en el fondo, empiezas a odiar a ese personaje, porque te protege, pero también te asfixia. Jung decía que la persona es una conquista, pero también un peligro, porque cuanto más eficiente es, más fácil es perderse dentro de ella. El médico que se convierte solo en médico, el padre que se vuelve solo padre, el influencer que se convierte solo en contenido, el líder espiritual que vive solo del rol. Todos olvidaron que son más que su función, y cuando algo los saca de esa persona, un fracaso, una traición, una pérdida, colapsan, porque ya no queda nada detrás, solo un vacío ignorado durante años. Y es en ese vacío donde habita el verdadero yo. Para Jung, el trabajo de autoconocimiento exige coraje para despegar la persona de la piel y al hacerlo, encontrar lo que fue sacrificado para que esa máscara pudiera existir. Porque detrás del chico bueno, tal vez haya rabia. Detrás de la mujer fuerte, tal vez haya fragilidad. Detrás del hombre frío, quizás haya un corazón roto. Y todo eso que escondiste es lo que necesita ser rescatado, no para que te pierdas, sino para que por primera vez te conviertas en alguien completo. Fuiste educado para encajar. Desde muy temprano, aprendiste a medir tus palabras, a contener tus emociones, a esconder tus impulsos más auténticos, todo en nombre de un ideal invisible llamado buen comportamiento. Cuando llorabas mucho, te decían que exagerabas. Cuando te reías fuerte, te mandaban callar. Cuando mostrabas curiosidad, te miraban con desconfianza. Y así, día tras día, gesto tras gesto, entendiste el mensaje: ser yo no es seguro. Y decidiste adaptarte. Renunciaste a partes enteras de ti mismo para no molestar. Silenciaste el instinto, modulaste el afecto, escondiste el dolor. El niño vivo que eras fue reemplazado por un personaje educado, eficiente, elogiado, pero no feliz, porque ese yo adaptado que mantienes hasta hoy fue entrenado para agradar, no para vivir. Este proceso es tan sutil que ni lo notas. Crees que eres amable, pero quizás solo tienes miedo al conflicto. Crees que eres racional, pero quizás solo aprendiste a negar lo que sientes. Crees que eres confiable, pero quizás solo te entrenaste para ser predecible y no perder el afecto del otro. Todo lo que llamas virtud puede ser solo una defensa sofisticada contra el abandono. Jung no veía esto como un defecto, sino como una tragedia humana. Nos vemos forzados a amputar nuestra esencia para conseguir aprobación, y cuanto más nos aplauden, más perdidos nos sentimos. Porque esos aplausos no son por lo que somos, son por lo que fingimos ser. Ese yo adaptado se comporta como un escudo. Te protege del rechazo, de la crítica, del abandono, pero también te aísla de la vida real. Porque la verdad es que solo te sientes realmente vivo cuando estás completo, con tus defectos, con tus instintos, con tus impulsos y deseos. El yo adaptado vive pidiendo permiso para existir,
Pide perdón por sentir demasiado. Pide autorización para ser. Y el resultado es una persona agotada, ansiosa, dividida, que ya no sabe si hace lo que quiere o lo que se espera de ella. Y cuando vives así durante demasiado tiempo, el cuerpo empieza a gritar, la mente se colapsa, porque el alma no fue hecha para ser domesticada. ¿Cuántas veces dijiste sí queriendo decir no? ¿Cuántas veces te tragaste el llanto? ¿Cuántas veces sonreíste por fuera y gritaste por dentro? Ese es el precio del yo adaptado. Un yo que funciona, pero no vibra, que entrega, pero no siente, que sobrevive, pero no se encuentra. Y lo más cruel de todo, el mundo te recompensará por ello. Te llamará maduro, equilibrado, bien resuelto. Te elogiará por tu calma, por tu control, por tu rendimiento. Y cada elogio enterrará un poco más a tu verdadero ser, ese que ya ni recuerda cómo respirar libremente. Jung lo sabía. El primer paso hacia la sanación es darse cuenta de que te adaptaste demasiado, que construiste toda una personalidad basada en concesiones, y que ha llegado la hora de rebelarte contra ese guión, no para destruirlo todo, sino para integrar lo que fue exiliado, para rescatar el instinto que se volvió culpa, el deseo que se volvió miedo, la fuerza que se volvió silencio, porque solo cuando dejas de adaptarte a la mirada del otro es que realmente empiezas a ser tú. Desde el momento en que naciste, hubo ojos observándote. No eran ojos neutrales, eran ojos cargados de expectativas, de miedo, de proyecciones. La madre proyectaba al hijo ideal. El padre esperaba un reflejo de sí mismo. La familia esperaba obediencia, la escuela, disciplina, la religión, pureza, la sociedad, eficiencia. Y antes incluso de que aprendieras a caminar, ya estabas siendo moldeado para no ser tú. Cada gesto espontáneo era evaluado, cada impulso natural corregido, y en ese proceso invisible fuiste domesticado. No como un animal salvaje que aprende a convivir con humanos, sino como un alma viva que aprende a encogerse para caber en un mundo que solo acepta lo que le resulta conveniente. Jung sabía que el entorno moldea la psique, pero también advertía, la domesticación del ser humano tiene un costo altísimo. Lo que hoy llamas personalidad es en gran parte un sistema de supervivencia mental forjado durante la infancia. El cerebro infantil lo absorbe todo como verdad. Si te ignoraron, aprendiste que no eras importante. Si te castigaron por sentir rabia, aprendiste a sonreír falsamente. Si solo te elogiaban cuando sacabas buenas notas, aprendiste que tenías que rendir para merecer amor. No te enseñaron a ser tú. Te entrenaron para obedecer, para agradar, para encajar. Y toda esa domesticación silenciosa no forma un adulto libre. Forma un adulto ansioso, con miedo a equivocarse, con culpa por decir no, con vergüenza de ser quien es. La mente domesticada opera con base en debo, tengo que, no puedo. Transforma la vida en una secuencia de protocolos emocionales. No sientes, reaccionas. No actúas, repites. Y hasta tus decisiones más personales están influenciadas por patrones que absorbiste cuando ni siquiera sabías pensar por ti mismo. Por eso, incluso teniendo libertad, te saboteas. Incluso teniendo opciones, te paralizas. Incluso teniendo deseos, los reprimes. Porque en el fondo de tu mente todavía vive un niño asustado, intentando no ser rechazado otra vez. Y ese entrenamiento no fue solo psicológico, fue corporal. Tu cuerpo también aprendió a callar, a endurecerse, a cerrar el pecho, a morderse la lengua, a contraer el estómago. Cada célula guarda memorias de represión. Y cuando el alma intenta emerger, ya sea mediante un impulso, un llanto, una intuición, la mente domesticada presiona el botón de alarma. Eso no está permitido. Y retrocedes, te adaptas, te callas, te pierdes, y así el ciclo continúa.
Porque quien controla la mente domesticada no eres tú, es el pasado. Pero existe un punto de quiebre, un momento en que el alma grita más fuerte que el condicionamiento, en que el vacío se vuelve insoportable, en que te das cuenta de que estás viviendo la vida que otros esperaban de ti, no la que tú elegirías. Y entonces, si tienes el coraje, comienzas a cuestionar, a desmontar, a deconstruir. Jung llamaba a esto el enfrentamiento con la sombra, pero antes de eso viene la ruptura con la mentira. El reconocimiento brutal de que fuiste entrenado para no ser tú y que quizás la mayor misión de tu vida sea recordar quién eras antes de tener que adaptarte. Crees que estás ganando cuando te elogian, cuando te llaman educado, controlado, exitoso. Crees que estás triunfando cuando todos dicen que eres alguien maduro, equilibrado, fuerte. Pero, en el fondo, hay un precio demasiado alto que estás pagando. Porque para mantener esa imagen, esa persona social que construiste, tienes que sacrificar lo que realmente sientes. Tienes que callar el miedo, esconder el deseo, negar el dolor. Y así vas apagando tus colores para encajar en un mundo que solo acepta tonos neutros. Carl Jung lo sabía. Toda persona eficiente exige un alma enjaulada. Y cuanto más aceptado eres, más lejos estás de ti mismo. La vida interior empieza a pudrirse por tanto silencio. El instinto, el grito, la pasión, la furia creativa, todo es tragado por la máscara. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes tanto aburrimiento? ¿Por qué la vida parece gris, incluso cuando todo está en orden? ¿Por qué te sientes agotado incluso en días en que no pasó nada? No es falta de tiempo, ni de energía, es ausencia de alma. Porque vivir para sostener la persona exige un esfuerzo constante. Es como si fueras un actor en una escena permanente, con las luces encendidas las 24 horas del día. Y con cada minuto que finges ser quien no eres, el alma se esconde un poco más, hasta que olvidas cómo es vivir con verdad. La persona empieza como protección y termina como prisión. Este proceso está tan disfrazado que puedes pasar décadas sin notarlo. Puedes construir una carrera, una familia, un patrimonio, una fama, y aún así despertar en medio de la noche sintiendo un vacío inexplicable. Porque nada de eso llena el hueco que deja un alma no vivida. Jung decía que la persona es un contrato social. Entregas una parte de ti para vivir en grupo. Pero cuando ese contrato se vuelve total, pierdes el derecho a ser entero. Y ahí es donde surgen las enfermedades psíquicas, la depresión sin causa, la ansiedad constante, las adicciones que sirven para silenciar el grito interno. Todo eso es el eco de un alma que fue silenciada en nombre de la adaptación. La tragedia es que ese silenciamiento es elogiado, es premiado. La sociedad recompensa a quienes encajan. A los que no sienten demasiado, no se quejan demasiado, no cuestionan demasiado. A los que actúan como si la vida fuera un manual y no un misterio. Y en ese teatro colectivo te aplauden mientras mueres por dentro. Porque la persona no te ama, te usa, te protege, pero cobra el precio de tu vitalidad. Te mantiene vivo socialmente, pero te roba lo único que podría hacerte pleno, la conexión con quien realmente eres. Pero hay una salida, y comienza cuando dejas de creer en los elogios, cuando empiezas a sospechar que quizás tu fuerza sea solo anestesia. Que tu paz sea solo conformismo, que tu equilibrio sea solo miedo a sentir. La salida comienza cuando te atreves a ser sincero contigo mismo y admites que la vida que estás viviendo tal vez no sea tuya. Porque solo quien tiene el coraje de quitarse la máscara puede volver a encontrar su rostro. Imagina que vives en una casa con decenas de habitaciones, pero decidiste cerrar la mayoría con llave. Las cerraste porque te dijeron que eran peligrosas.
Las cerraste porque temías lo que podrías encontrar dentro. Y entonces comenzaste a vivir en una sola habitación, pequeña, ordenada, iluminada, donde todo es predecible. Esa habitación es el ego. Las habitaciones cerradas son tu sombra. Carl Jung llamaba sombra a todo aquello que no aceptas de ti mismo, aquello que reprimes, niegas, olvidas, pero lo que es negado no desaparece, solo se esconde y espera. La sombra no es el mal, la sombra es lo que te niegas a ver, y precisamente por eso tiene poder sobre ti. Desde la infancia aprendemos que ciertas emociones son feas, que algunos deseos son incorrectos, que ciertos pensamientos deben ser eliminados. Entonces, en lugar de elaborarlos, los enterramos. Ira, envidia, ciérrala. Vanidad, ciérrala. Miedo, ciérralo. Deseo, ciérralo. Y cuanto más cerramos, más crece la sombra, porque la sombra es como un sótano cerrado. Cuanto más lo ignoras, más se pudre, y esa podredumbre empieza a filtrarse por donde menos lo esperas. Se filtra en arranques de furia, en adicciones que no puedes soltar, en patrones autodestructivos que repites sin saber por qué. La sombra es como un animal herido. Si no se cuida, ataca. No tienes que creerlo, solo observa. Observa cuando juzgas a alguien con furia desproporcionada. Normalmente, esa persona encarna algo que no aceptas en ti. Observa los patrones de sabotaje en tu vida. Casi siempre vienen de una parte de ti que preferiste olvidar. Observa tus relaciones. Muchos conflictos no son entre dos personas, sino entre dos sombras intentando sobrevivir. La verdad es brutal. La sombra dirige tu vida mientras finges que no existe, y cuanto más la ignoras, más fuerza toma. Jung decía: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La sombra no es solo lo malo en ti, también guarda tu poder reprimido, tu valentía sofocada, tu sensualidad avergonzada, tu creatividad ridiculizada, tu espiritualidad burlada. Todo lo que fue negado por la persona terminó en la sombra, y por eso, integrar la sombra no es volverse sombrío, es volverse completo, es recuperar lo que es tuyo, aceptar tu complejidad, dejar de ser un personaje editado para por fin ser un ser humano verdadero. Pero eso requiere coraje, porque mirar la sombra duele, carga traumas, memorias, vergüenzas, impulsos, te obliga a ver que no eres solo luz y que nunca lo serás. Si quieres ser libre, tendrás que bajar allí. Jung comparaba ese proceso con el mito del héroe que desciende al inframundo, porque el alma necesita atravesar la oscuridad para descubrir su verdadera luz. No hay iluminación sin confrontación. La luz no es lo opuesto a la sombra. La luz es aquello que se atreve a tocarla. Dices que no entiendes por qué siempre eliges a las personas equivocadas, por qué te involucras en relaciones tóxicas, por qué saboteas los momentos buenos, por qué repites patrones que juraste no repetir jamás. Culpas al destino, a la mala suerte, a los demás. Pero la verdad puede ser más oscura de lo que imaginas. Lo que te sabotea no está afuera, está dentro y tiene nombre: la sombra. Para Jung, la sombra es un segundo yo que habita en las profundidades de tu psique, un yo excluido, censurado, pero todavía activo, y opera en las decisiones más importantes de tu vida sin que te des cuenta. Elige por ti, ama por ti, se venga por ti. Y al final, cuando todo sale mal, lo llamas problema de personalidad, sin saber que solo era tu sombra pidiendo ser vista. La sombra no quiere destruirte, quiere ser reconocida. Pero como la rechazas, solo encuentra formas indirectas de manifestarse. Aparece en la ira que no entiendes, en los celos irracionales que te dominan, en la compulsión que intentas controlar, pero siempre regresa, en los saboteadores que te susurran al oído:
no eres suficiente, vas a fallar otra vez, nadie te ama de verdad. Esas voces internas no son verdades, son partes de tu psique que abandonaste y que ahora te atacan porque solo saben sobrevivir así. Lo que no integras te corroe y cuanto más intentas eliminarlo, más te hundes. Observa tus relaciones. ¿Cuántas veces has atraído a personas que despiertan en ti lo que intentas ocultar? Si reprimes tu ira, atraes a quien la provoca. Si reprimes tu valor, atraes a quien te disminuye. Si reprimes el deseo, atraes a quien lo usa para manipularte. Eso no es mala suerte, es la sombra intentando volver a casa, intentando integrarse. Y mientras sigas señalando hacia afuera, perderás la oportunidad de ver lo que está fragmentado por dentro. Jung decía, lo que más nos irrita en los demás puede ser una revelación de lo que negamos en nosotros mismos. Y esa revelación es la llave de la sanación, pero también el inicio del colapso de la ilusión. La sombra no sabotea solo tus relaciones, también sabotea tus sueños. Porque el miedo que paraliza tus acciones suele ser alimentado por una parte de ti que cree que no mereces triunfar, que no eres capaz, que vas a fracasar otra vez. Ese miedo es la voz del pasado. Es el niño herido, el adolescente humillado, el adulto frustrado, todos viviendo en tu sombra, gritando a través de pensamientos automáticos. Y tú les crees, porque esas voces suenan como tu propia conciencia, pero no son tu verdadero yo. Son fragmentos, ecos, cicatrices. Y solo dejarás de ser saboteado cuando tengas el valor de bajar allí y decir, los veo, y ahora forman parte de mí. Integrar la sombra no es justificar errores, es recuperar poder, es dejar de vivir como víctima de impulsos que no entiendes, es dejar de ser rehén de traumas que no nombras, es, por fin, asumir la autoría de tu propia psique, y eso exige brutalidad interna, exige mirar al monstruo y darte cuenta de que solo se volvió monstruoso porque lo dejaste solo demasiado tiempo. La sombra no nace contigo, se crea en silencio entre bastidores de tu psique cada vez que reprimes una emoción verdadera, cada vez que dices, esto no puedo sentirlo, esto no debo serlo, esto no es aceptable. Y así, fragmento a fragmento, va tomando forma. La sombra es todo aquello que empujaste debajo de la alfombra de la conciencia. No porque quisieras, sino porque lo necesitaste. Porque ser demasiado auténtico, demasiado espontáneo, demasiado emocional, era peligroso. El niño que fuiste descubrió muy pronto que sentir ciertas cosas era castigado y expresar ciertos impulsos era rechazado. Entonces, para sobrevivir, empezaste a esconder. Y cuanto más escondías, más alimentabas al monstruo invisible. La sombra se alimenta exactamente de lo que tú niegas. Carl Jung lo explicó con una precisión implacable. La sombra crece a medida que la conciencia retrocede. Es decir, cuanto menos reconoces una parte de ti, más fuerte se vuelve en el inconsciente. Y este proceso no es pasivo, es activo. Escondes el miedo y se convierte en fobia. Escondes el deseo y se convierte en obsesión. Escondes la ira y se convierte en agresión pasiva. La sombra no desaparece, solo cambia de forma y regresa con otra voz. Una voz que parece tuya pero está distorsionada y entonces actúas de forma extraña, explotas sin motivo, te saboteas sin saber por qué. Y después dices, no sé qué me pasó. Lo que te pasó fue tu sombra, intentando existir, aunque sea por los bordes. La sombra es como un espejo empañado. Refleja partes de ti que fueron empujadas a la oscuridad, pero que siguen deseando luz. Cuando alguien te irrita profundamente, alguien que te molesta de manera casi irracional, es probable que esa persona esté reflejando un pedazo tuyo que has rechazado. Por eso la sombra también vive en los otros, porque todo lo que reprimes dentro
lo proyectas fuera. Ves en los demás lo que aún no puedes reconocer en ti. Y esa proyección es la trampa perfecta, porque mientras luchas contra el reflejo, olvidas mirar el espejo. Pero la sombra no está hecha solo de pecados. También está hecha de todo lo que es demasiado intenso para el mundo. Tu espontaneidad reprimida, tu poder sofocado, tu libertad temida. La sombra también carga luz, pero una luz que fue condenada porque asustaba, porque te hacía diferente, porque te sacaba del control social. Y entonces decidiste esconderte para ser aceptado. Pero toda luz reprimida se convierte en dolor. Un alma que no puede brillar, se pudre por dentro. Y es ahí donde surgen los vacíos que no logras llenar. Porque no es el mundo lo que te falta, eres tú. Jung no veía la sombra como enemiga. La veía como parte del proceso de individuación. Es decir, solo se vuelve uno mismo quien reconoce e integra su sombra, quien deja de fingir que es solo luz, quien tiene el coraje de mirar hacia adentro y decir, esto también soy yo. El problema es que casi nadie hace eso. La mayoría prefiere seguir anestesiada, reaccionando a los comandos de una psique dividida, culpando a los demás, buscando soluciones externas para heridas internas. Pero nada cambia hasta que cambias el enfoque, hasta que bajas al sótano, hasta que te miras en la oscuridad y dices, vine a buscarte. Tú crees que estás viendo al otro, pero lo que realmente estás viendo eres tú mismo. No la parte consciente, equilibrada, editada, sino lo que está escondido, lo que no quieres ver, lo que juraste que no eras. Jung llamaba a esto proyección, el mecanismo inconsciente mediante el cual transfieres al mundo exterior los contenidos internos que no aceptas en ti. Es decir, todo lo que no integras, lo proyectas. Y el resultado es devastador. No te relacionas con las personas como realmente son, sino como espejos distorsionados de tu sombra. Sientes odio, asco, repulsión, admiración obsesiva. Y crees que eso tiene que ver con el otro, pero no, tiene que ver contigo. Imagina que dentro de ti hay una rabia que nunca aprendiste a expresar. Tal vez porque te enseñaron que sentir rabia era feo, violento, incorrecto. Enterraste esa emoción, la escondiste, pero no murió, solo se desplazó. Y ahora, cuando ves a alguien siendo agresivo, explotas. No porque esa persona merezca todo eso, sino porque despertó la parte de ti que está encerrada. Así funciona la proyección. Convierte al otro en escenario de tus guerras internas. Y cuanto más niegas una parte tuya, más intolerante te vuelves con quien la expresa. La proyección también ocurre en los elogios. Esa admiración ciega, ese encanto exagerado por alguien, puede ser señal de que estás viendo en esa persona una parte de ti que aún no te atreves a vivir. El brillo del otro te atrae porque refleja una luz que existe en ti, pero que reprimiste. Por eso surgen los amores obsesivos, no porque el otro sea especial, sino porque encarna algo tuyo que perdiste. La proyección, entonces, no es solo rechazo, también es idealización, y en ambos casos te roba la capacidad de ver la realidad como es. El problema de la proyección no es solo psicológico, es existencial, porque mientras veas el mundo como una pantalla para tu sombra, te alejas de la verdad y te alejas de los demás. Las relaciones se convierten en campos de batalla donde tus heridas compiten por espacio. No escuchas, interpretas, no dialogas, reaccionas, no amas, exiges, porque todo está filtrado por un inconsciente no resuelto. Jung decía, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé simplemente otra alma humana. Y eso solo es posible cuando dejas de proyectar y comienzas a hacerte cargo de lo que es tuyo. Pero ¿cómo saber si estás proyectando? La primera señal es la intensidad. Siempre que algo te irrita demasiado,
o te encanta demasiado, o te hiere de forma desproporcionada. Detente, mira hacia adentro, pregunta, ¿qué me está revelando esto sobre mí? La sombra no habla con lógica, habla con intensidad. Y esa intensidad es la pista que te lleva hasta ella. Pero se necesita valor, porque dejar de proyectar es asumir que el problema nunca fue solo el otro, que el mundo, en gran medida, es reflejo de lo que está sin resolver dentro de ti. Deshacer las proyecciones es un proceso lento pero liberador. Es el camino hacia relaciones reales, decisiones auténticas, una vida en la que dejas de culpar a los demás por heridas que tú mismo necesitas sanar. Porque al final, el otro es solo el espejo. Y lo que ves en él es lo que aún no has aceptado en ti. Puedes ignorar tu sombra durante años. Puedes negarla, reprimirla, racionalizarla. Puedes decir que no existe, que ya superaste todo, que estás en paz, pero la sombra no necesita tu permiso para existir. Y cuanto más la niegas, más fuerza adquiere en los bastidores de tu mente. Carl Jung advertía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Eso significa que, al reprimir tu oscuridad, no te estás liberando de ella, solo estás entregando el volante de tu vida. Estás dándole las llaves de tu psique a un huésped que te niegas a conocer y cuando toma el control ni siquiera te das cuenta, solo sientes el caos. La sombra no es un villano externo, es tu parte exiliada, abandonada, no reconocida. Y cuando no la integras conscientemente, se infiltra en tus decisiones, en tus palabras, en tus acciones. Es ella quien te hace destruir relaciones por orgullo, quien te hace sabotear logros por miedo, quien te hace buscar castigo cuando deberías buscar sanación. La sombra es el saboteador silencioso que habita en tu rutina. Y como no lo ves, crees que el problema es el mundo, que la gente te persigue, que la vida es injusta, pero la verdad es que estás siendo manipulado por una parte de ti que te niegas a reconocer. Negar la oscuridad no te vuelve iluminado, te vuelve ciego. Y esa ceguera es peligrosa, porque cuando no puedes verte, comienzas a ser cruel con los demás. La represión interna se convierte en juicio externo. La ira contenida se vuelve violencia disfrazada. El miedo no enfrentado se vuelve control sobre quien te rodea. Jung decía que aquello que reprimes en ti mismo, lo impones a los demás. Por eso tanta gente buena causa tanto daño, porque la bondad sin sombra se convierte en moralismo. Y el moralismo es la máscara perfecta de la hipocresía. Quien se cree demasiado puro suele estar poseído por una sombra disfrazada de virtud. La sombra también se venga. Cuando es ignorada por demasiado tiempo, encuentra formas brutales de manifestarse, en forma de crisis, un colapso emocional, una ruptura inesperada, una adicción que estalla, una enfermedad psicosomática. Todo eso puede ser el grito del alma pidiendo atención. No es mala suerte, no es castigo, es un llamado. Es la sombra diciendo, basta de fingir. El peligro no está en sentir la sombra, está en seguir fingiendo que no existe, porque esa negación no solo enferma tu mente, enferma tu alma. Integrar la oscuridad no es rendirse al caos, es crear espacio interno para que el caos se convierta en conciencia. Es reconocer la ira y aprender a canalizarla como fuerza. Es mirar al miedo y transformarlo en atención. Es escuchar el dolor y convertirlo en compasión. El peligro de la sombra solo existe en el exilio, en la distancia, en el silencio, en la negación. Y mientras la mantengas lejos, seguirá dictando las reglas desde el fondo. La verdadera luz no es ausencia de sombra, es el coraje de caminar junto a ella. Crees que hay una voz única dentro de ti, que cuando piensas, eliges, sientes, estás actuando como un ser coherente, íntegro,
alineado. Pero la verdad es mucho más compleja. Carl Jung lo sabía. Tú no eres una unidad, eres una multiplicidad. Eres un consejo interno compuesto por diferentes voces, arquetipos y personajes psicológicos que compiten constantemente por el control de tus decisiones. A veces actúas como el cuidador, otras como el saboteador, en ciertos momentos como el héroe, en otros como la víctima. Y eso que llamas una decisión personal muchas veces es solo el eco del personaje que gritó más fuerte en ese instante. Por eso te contradices, por eso te arrepientes, retrocedes, cambias de opinión. No es debilidad, es complejidad. Hay partes de ti que quieren crecer, pero otras solo buscan protegerse. Hay fragmentos que desean amar y otros que temen ser heridos de nuevo. Hay un tú que quiere el cambio y otro tú que solo quiere sobrevivir. Esta multitud interna no es un defecto, es la condición humana. Jung la llamaba la pluralidad de la psique, y entender esto es esencial para evolucionar, porque mientras creas que eres solo uno, seguirás odiándote por ser contradictorio. Te castigarás por no tener fuerza de voluntad, te juzgarás por no saber lo que sientes, pero el problema nunca fue la claridad, fue la reconciliación. No necesitas eliminar partes de ti, necesitas escucharlas, dar espacio al niño interior que aún llora por atención, dar nombre al crítico interno que exige perfección, reconocer al protector que se adelanta al dolor, escuchar al rebelde que quiere romperlo todo. Dentro de ti habitan voces que tienen miedo, que sienten rabia, que sueñan. Y no se irán solo porque pretendas que no están ahí. Todo lo contrario, cuanto más las ignoras, más fuerte gritan. Y esos gritos se manifiestan como ansiedad, indecisión, agotamiento. El caos emocional que sientes no viene de afuera, viene de la guerra civil interna. El camino entonces es convertirse en un mediador, un líder interior, alguien que no elige por impulso, sino por integración, que escucha todas las voces y decide con conciencia. Jung decía que madurar es dejar de ser poseído por una parte de la psique y empezar a coordinarlas a todas. Eso no es sencillo. Algunas voces son convincentes, seductoras. La voz del miedo, por ejemplo, suele sonar como prudencia, la del ego como seguridad, la del apego como amor. Pero si no desarrollas una escucha profunda, serás manipulado por voces internas que no representan tu yo esencial, solo fragmentos que sobrevivieron al trauma. No eres el miedo, pero necesitas escucharlo. No eres la rabia, pero debes comprenderla. No eres la duda, pero tiene algo que enseñarte, porque todas esas voces fueron formadas con una función: protegerte, advertirte, prepararte. Y si aprendes a integrarlas, en lugar de combatirlas, te conviertes en alguien completo, alguien que puede elegir con claridad, actuar con firmeza y sentir con libertad, porque ya no estás siendo secuestrado por una parte interna, sino guiado por la totalidad de lo que eres. Crees que eres libre, que piensas por ti mismo, sientes por ti mismo, decides por ti mismo. Pero lo que Carl Jung descubrió es algo profundamente perturbador. Hay fuerzas invisibles dentro de ti que no fueron creadas por ti, sino heredadas. Son los arquetipos, estructuras psicológicas, universales, patrones tan antiguos como la humanidad que organizan la forma en que percibes el mundo, a los demás y a ti mismo. No naces vacío, naces con un mapa simbólico en tu interior. Y es ese mapa el que moldea tu manera de amar, temer, luchar, huir, desear y sufrir. Los arquetipos no son personajes inventados, son realidades psíquicas que atraviesan todas las culturas. En toda civilización han existido mitos del héroe, la madre, el sabio anciano, el rebelde, el inocente, la sombra, el ánima, el padre tirano, la gran madre devoradora. Estos patrones no son una coincidencia,
evitan el inconsciente colectivo, una capa profunda de la mente que compartes con toda la humanidad. Jung descubrió que estos arquetipos se activan dentro de ti según las etapas de tu vida, los traumas que atraviesas, los desafíos que enfrentas. Y cuando un arquetipo toma el control, comienzas a vivir como si fueras un mito de carne y hueso. Por ejemplo, cuando enfrentas un gran obstáculo, puedes ser tomado por el arquetipo del héroe. Sientes que necesitas demostrar tu valor, que debes luchar contra todo y todos, incluso sin entender por qué estás tan obsesionado con ganar. O, por el contrario, puedes ser dominado por la víctima, aquella que solo ve injusticia, que repite «¿por qué a mí?», que se niega a actuar porque cree que todo está en su contra. En una relación puedes activar el ánima o el ánimus, idealizando al otro como tu mitad perdida, poniendo expectativas irreales, confundiendo amor con dependencia simbólica. No es solo emoción, es la activación de una estructura psíquica arquetípica. Y cuanto más inconsciente eres, más dominado estarás por estos patrones. Porque los arquetipos no piden permiso. Simplemente encuentran grietas en tu psique y toman forma. Un padre ausente puede activar en ti el arquetipo del buscador. Un trauma profundo puede lanzarte en la ruta del herido. Un éxito repentino puede despertar al tirano. Cambias de humor, cambias de postura, cambias tu narrativa, pero en realidad solo estás interpretando el papel que ese arquetipo exige en ese momento. La mayoría de las personas pasa toda su vida atrapada en 2 o 3 arquetipos dominantes, repitiendo las mismas escenas emocionales con personajes distintos. El secreto no es destruir los arquetipos, es conocerlos, identificarlos, percibir cuando estás siendo poseído por uno. Jung decía que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, pasa necesariamente por el reconocimiento de los arquetipos que te habitan, porque solo cuando reconoces lo que es universal, puedes descubrir lo que es verdaderamente singular. Los arquetipos son moldes, pero tu alma es única, y solo quien sabe en qué moldes fue colocado puede romperlos. La libertad psicológica no es ausencia de patrones, es conciencia sobre los patrones que te habitan. Es saber que dentro de ti viven el guerrero y el frágil, el noble y el saboteador, la madre que cuida y la madre que asfixia, y que cada uno de estos personajes tiene algo que enseñarte, pero ninguno debe apoderarse de todo, porque en el centro de todo eso estás tú, no el tú domesticado, ni el tú moldeado por la sociedad, sino el tú que emerge cuando puede mirar a todos esos arquetipos a los ojos y decir, los reconozco, pero ahora, quien elige, soy yo. Estás en escena, todo el tiempo, y sin darte cuenta, repites diálogos antiguos, reaccionas con gestos ensayados, actúas como si la vida fuera un guión invisible que alguien escribió para ti, pero el autor de ese guión no es el mundo, ni el destino, es tu inconsciente. Carl Jung demostró que todos nosotros, en mayor o menor grado, vivimos atrapados en roles psicológicos, arquetipos que se instalan en nuestro sistema emocional y guían nuestras actitudes sin que lo notemos. Son papeles que heredamos, que aprendimos, que absorbimos de la cultura, de la infancia, del dolor, y con el tiempo dejamos de ser personas para convertirnos en personajes. Uno de los roles más comunes y más celebrados es el del héroe. Aquel que quiere vencer, superar, demostrar su valor. El héroe es fuerte, decidido, valiente, pero también es obsesivo, rígido, incapaz de mostrar fragilidad. No descansa, no acepta la derrota, no soporta fallar, y cuando la vida lo derriba, como inevitablemente sucede, se colapsa, porque nunca aprendió a ser humano, solo aprendió a ser vencedor, y así, lo que empezó como fuerza se transforma en prisión.
El héroe cree que está ganando, pero por dentro siempre está exhausto y solo. En el otro extremo vive el cobarde, aquel que huye, que duda, que se paraliza. El cobarde fue herido demasiado pronto, fue juzgado, expuesto, humillado, y ahora, cada vez que la vida lo llama, responde con miedo. Prefiere esconderse, justificarse, protegerse, pero lo más cruel es que se esconde detrás de argumentos lógicos. No es el momento adecuado, no estoy listo, eso no es para mí, pero detrás de todo eso, lo que hay es pánico. Y cuanto más manda el cobarde, más la vida pasa, sin ser vivida. En otro rincón de tu psique, vive la víctima. Ella no quiere ganar, solo quiere ser vista. Quiere que alguien le diga, tienes razón, la vida fue injusta contigo. Y a veces lo fue. Pero la víctima se aferra al dolor como identidad. Alimenta el sufrimiento como si fuera una medalla. Repite la historia de abandono, de rechazo, de fracaso, y exige que el mundo la reconozca por ello. El problema es que la víctima, cuando se instala, te impide actuar. Dejas de intentar, porque ya decidiste que siempre serás herido. Y entonces vives con rabia, con resentimiento, con dolor, pero no te mueves. Y por último, el Salvador, quizás el más disfrazado de todos. Aquel que vive por los demás, que ayuda demasiado, que se entrega demasiado, que lo entiende todo, que lo acepta todo. El Salvador parece noble, pero casi siempre está intentando rescatarse a sí mismo en los otros. Necesita que alguien lo necesite. Necesita arreglar el mundo para no mirar su propio vacío. Y por eso se pierde en relaciones abusivas, proyectos imposibles, causas que lo consumen. Se sacrifica, pero cobra un precio muy alto por ello. Exige afecto, reconocimiento, control, y cuando no lo recibe, se hunde en la frustración silenciosa de quien lo dio todo, sin haber sido visto jamás. Estos roles no son defectos, son mecanismos. Estructuras internas que se activan según las heridas, los deseos y los miedos. El problema es cuando te identificas demasiado con uno de ellos y olvidas que eres mucho más que eso. No eres solo el héroe, ni solo la víctima. No eres solamente el cobarde, ni solamente el salvador. Eres el escenario donde todos esos personajes intentan existir. Y la verdadera libertad empieza cuando te das cuenta de eso, cuando dejas de ser comandado y empiezas a elegir. Jung no quería que destruyeras tus papeles, quería que los conocieras, que supieras cuándo estás siendo guiado por un trauma antiguo, por una necesidad infantil, por un ideal imposible, y que, al darte cuenta, pudieras respirar y decir, gracias, personaje, pero ahora el que decide soy yo. Dentro de cada hombre hay una mujer invisible. Dentro de cada mujer hay un hombre secreto, no un hombre biológico, no una mujer física, sino un principio psíquico profundo, una fuerza arquetípica que moldea tu manera de amar, de crear, de pensar y de relacionarte. Carl Jung llamó a estas fuerzas ánima y animus. El ánima es el principio femenino de la psique, presente en el inconsciente del hombre. El animus es el principio masculino que actúa en el inconsciente de la mujer. No son solo metáforas, son estructuras vivas que se manifiestan a través de los sueños, de los impulsos creativos, de las relaciones y de los conflictos internos. Y si nunca los has visto, es porque te han estado guiando sin que lo sepas. El ánima, cuando está integrada, conecta al hombre con la sensibilidad, la intuición, la empatía y la creatividad espontánea. Es el puente con el alma. La fuerza que le enseña a sentir profundamente, a escuchar sin necesidad de resolver, a sumergirse en lo invisible. Pero cuando el ánima está reprimida o distorsionada, adopta formas peligrosas: histeria, inestabilidad emocional, idealización obsesiva de lo femenino, dependencia afectiva.
El hombre comienza a buscar fuera de sí a la mujer que ha negado dentro de sí. Y así se pierde en amores platónicos, relaciones desequilibradas, idolatría emocional. No es amor, es carencia arquetípica. Y mientras no integre su ánima, seguirá buscando fuera la mitad que le falta. Del otro lado, el animus representa para la mujer la lógica, la acción, la razón, el rumbo. Es la fuerza que la conecta con el valor de decir no, con la asertividad, con el poder de decisión. Cuando está integrado, el animus la vuelve centrada, firme, clara, pero cuando está inconsciente o inflado, se convierte en un tirano. Ella empieza a escuchar voces internas que la juzgan, que exigen perfección, que desprecian su vulnerabilidad, o bien proyecta. Busca en el hombre externo al Padre, al Guía, al Salvador, y confunde amor con autoridad. No es admiración, es la entrega de su propio eje. Y mientras no integre su animus, seguirá oscilando entre la sumisión y la rigidez. Estas fuerzas internas no obedecen reglas de género. Un hombre puede tener una ánima muy desarrollada y por eso ser sensible, creativo, compasivo, sin que eso lo haga menos hombre. Una mujer puede tener un animus fuerte y por eso liderar, construir, hablar con firmeza, sin que eso la haga menos femenina, porque el verdadero equilibrio no está en obedecer lo esperado, sino en integrar la totalidad de lo que uno es. Y mientras niegues uno de los polos, vivirás en desequilibrio, buscando fuera lo que te falta dentro, deseando en el otro lo que no has reconocido en ti. El anima y el animus no son defectos que deban corregirse, son potencias que deben ser acogidas. Jung decía que el encuentro con estas figuras interiores era inevitable, en sueños, en relaciones, en crisis emocionales. Aparecen aunque disfrazadas pidiendo ser vistas. Y tu misión no es expulsarlas, sino bailar con ellas, escuchar lo que tienen para decir. Porque cada vez que reprimes uno de estos principios, estás reprimiendo la mitad de tu alma. Y ninguna alma sobrevive a medias. Integrar el animus y el ánima es un acto de valentía. Es mirar al otro, hombre, mujer, pareja, no como un complemento que viene a salvarte, sino como un espejo que viene a revelarte. Es asumir que la sensibilidad no debilita al hombre, que la firmeza no deshumaniza a la mujer, que ser entero es mucho más subversivo que ser apropiado, y que en el silencio de la psique todos estamos hechos de la misma materia, luz, sombra, fuerza y amor. No estás solo dentro de ti, estás habitado por voces que no son únicamente tuyas, voces que vienen desde mucho antes de que tu historia comenzara, voces que cargan con los miedos, los mitos, los deseos y los dolores de miles de generaciones que existieron antes de que tú nacieras. Carl Jung llamó a esta dimensión profunda de la mente el inconsciente colectivo, un reservorio psíquico común a todos los seres humanos, donde están almacenadas las experiencias arquetípicas de la humanidad. No es una memoria personal, es una memoria ancestral, una capa profunda de la psique donde no eres un individuo, eres humanidad. En el inconsciente colectivo habitan los símbolos universales: el nacimiento, la muerte, el renacimiento. La madre, el padre, el héroe, el enemigo, la sombra, el guía. Todo eso no son solo conceptos. Son estructuras psíquicas vivas que te influyen desde que naces. Cuando sueñas con una caída, con un océano, con un laberinto, no estás simplemente reflejando algo tuyo. Estás accediendo a un símbolo compartido por toda la especie. Jung descubrió que personas de culturas completamente distintas, sin contacto alguno entre sí, producían imágenes semejantes en sueños y mitos. Porque en el fondo, todos compartimos el mismo suelo simbólico,
Y ese suelo es más poderoso de lo que imaginas, porque influye en tus impulsos más profundos, en cómo sientes el miedo, en cómo enfrentas lo desconocido, en cómo interpretas el amor, la pérdida, el fracaso, la superación. Nada de eso es puramente racional. Todo pasa por el filtro del inconsciente colectivo. Por eso ciertas películas te conmueven tanto. Por eso ciertos libros te transforman. Por eso ciertos arquetipos, como el del héroe, la madre o el sabio, te mueven sin que sepas por qué. Hablan con una parte de ti que está más allá del ego. Una parte ancestral, mítica, primitiva y real. El inconsciente colectivo también es el campo donde se perpetúan los traumas. Si tu linaje vivió guerras, represión, exclusión, todo eso sigue vibrando dentro de ti, aunque no lo sepas. Puede que estés viviendo un miedo que no empezó en ti, un bloqueo que no te pertenece, sino que heredaste, una culpa que viene de mucho antes. Jung no veía esto como superstición, sino como estructura. El inconsciente colectivo es un sistema, y tu psique es solo una de sus manifestaciones. Reconocer esto no significa renunciar a tu individualidad, significa profundizarla. Comprender que formas parte de algo mucho más grande, que tus sueños no son solo tuyos, que tus miedos tienen raíces más antiguas, que tus elecciones, a veces, cargan con siglos de silencio, y que el camino de la individuación no es solo autoconocimiento, es un camino de reconexión con la humanidad, con los mitos, con los símbolos, con lo sagrado que habita la psique. Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y cuando miras hacia adentro de verdad, encuentras un bosque, y en él, voces que pertenecen a todos los tiempos. El inconsciente colectivo no es un enemigo, es suelo, fuente, origen. Pero también puede ser una prisión si no sabes que está ahí, porque quien vive dominado por patrones arquetípicos sin reconocerlos, vive repitiendo historias antiguas, dramas que no le pertenecen, decisiones ya tomadas, destinos ya trazados. Pero cuando llevas luz a ese campo, te conviertes en autor y dejas de ser solo un personaje más de la historia humana, para convertirte en alguien que, desde dentro de la historia, se atrevió a escribir un nuevo capítulo. Existe un momento en la vida silencioso, íntimo e intransferible, en el que todas las máscaras caen, en el que las voces externas se apagan, en el que el ruido de la rutina ya no logra silenciar el llamado que viene desde adentro. Es en ese instante cuando te enfrentas al self, no al yo social, al yo adaptado, ni al yo herido, sino al centro profundo de tu psique, la totalidad viva que observa todo, incluso tus personajes. Carl Jung llamó self a esta instancia sagrada del alma que no se confunde con el ego, ni con los papeles que aprendiste a interpretar. El self no quiere que ganes, quiere que despiertes. Y ese despertar solo ocurre cuando tienes el coraje de despojarte de todo lo que no eres. El self es lo que verdaderamente eres. Cuando nadie te está mirando, es la conciencia silenciosa detrás de las emociones, la presencia que sobrevive a las historias, la esencia que atraviesa las identidades. Es la unión de lo que muestras y lo que escondes, de lo que aceptas y de lo que rechazas, de lo que te enorgullece y de lo que intentas olvidar. No está ni en la luz ni en la sombra, sino en la integración. El self no exige pureza, exige verdad. Y por eso es tan difícil acceder a él, porque antes hay que atravesar el ego, enfrentar la sombra, reconocer los arquetipos, silenciar el ruido, y solo entonces, tal vez, tocar ese núcleo silencioso que late dentro de ti desde el principio. El encuentro con el self no es una iluminación mística ni un éxtasis repentino. Es una lucidez firme e innegociable. Es el momento en que dejas de definirte por lo que tienes, por lo que haces, por lo que dicen, y comienzas a existir como presencia.
como alguien que ya no necesita demostrar nada, porque sabe, en lo más profundo, quién es. Ese encuentro no proviene de la lógica, proviene del coraje de vaciarse, de dejar morir la imagen construida, de abandonar personajes, discursos, etiquetas y quedarse desnudo frente a uno mismo. Jung decía que el self es como el sol de la psique. Siempre está allí, incluso cuando está nublado. El problema es que el ego quiere ocupar ese lugar, quiere ser el centro, quiere mandar, y por eso resiste al self con todas sus fuerzas. Crea distracciones, alimenta historias, justifica vicios, idealiza metas, hace de todo para evitar el silencio donde habita el self. Y mientras sigas identificado con el ego, el self parecerá una idea lejana, una abstracción. Pero el self no necesita ser creído, necesita ser vivido. Y se revela en los momentos más simples, en el llanto que por fin te permites, en el no que dices sin culpa, en el abrazo donde no finges, en la presencia donde no quieres impresionar a nadie. En esas pequeñas muertes del ego, el self florece. El encuentro con el self también marca el inicio de una nueva responsabilidad. Porque una vez que sabes quién eres, ya no puedes vivir como si no lo supieras. Ya no puedes fingir, ya no puedes traicionarte. Puedes caer, sí, pero sabrás que estás cayendo. Puedes equivocarte, sí, pero ya no te esconderás detrás de excusas. Porque el self no exige perfección, exige integridad. Y eso lo cambia todo, porque la vida deja de ser una actuación y se convierte en una expresión. Dejas de buscar sentido y comienzas a vivir como si fueras el sentido mismo. Este es el verdadero renacimiento, no un tú nuevo, sino el regreso a lo que siempre ha estado allí, detrás del miedo, del dolor, de la persona, de la sombra. El self es lo que queda cuando todo lo que no eres tú finalmente se derrumba. Carl Jung no creía en la felicidad barata, no prometía fórmulas rápidas ni caminos fáciles. Lo que Jung ofrecía era un viaje largo, doloroso, brutal, pero absolutamente necesario. Un viaje que él llamó individuación. El proceso psicológico por el cual el ser humano deja de ser una copia, una máscara, un reflejo del colectivo, y se convierte en alguien verdaderamente único. No único por vanidad, sino por integridad. La individuación es el tránsito del ego al self, del inconsciente a la luz, del personaje al alma. Y no comienza con respuestas, comienza con preguntas que desgarran. ¿Quién soy cuando nadie me aplaude? ¿Qué queda de mí cuando todo lo reprimido sale a la superficie? ¿Quién está viviendo mi vida en mi lugar? Estas preguntas no tienen respuestas automáticas, pero abren portales. Y en el momento en que las aceptas, comienza el viaje. Primero, viene el enfrentamiento con la persona, la máscara social que aprendiste a usar para sobrevivir. Comienzas a darte cuenta de que no eres lo que muestras, ni lo que los demás esperan. Empiezas a cuestionar las etiquetas, los roles, los elogios, y ese colapso duele, porque la persona es cómoda, es admirada, pero también es una jaula. Y para ser libre, tendrás que romperla con tus propias manos. Después aparece la sombra, esa parte oscura, caótica, reprimida, pero profundamente viva. La sombra no quiere ser destruida, quiere ser reconocida, y tendrás que mirar de frente aquello que evitaste toda tu vida. La rabia, el miedo, el deseo, el resentimiento. Tendrás que escuchar la voz del niño que abandonaste, del adolescente que avergonzaste, del adulto que censuraste. Tendrás que decir, te veo, y en ese instante la sombra deja de ser enemiga y se convierte en aliada. Luego llegan los arquetipos, los mitos internos que te dominaron sin que lo supieras, el héroe agotado, la víctima resentida, el salvador compulsivo, el cobarde avergonzado, el tirano interior que exige perfección.
todos estos personajes aparecerán y tendrás que atravesarlos como quien cruza un bosque oscuro, no para negarlos, sino para saber que están ahí, y solo entonces podrás elegir, porque solo el que reconoce sus impulsos puede realmente decidir. La individuación no es un punto de llegada, es un estado de conciencia creciente, es vivir con los ojos abiertos, saber que hay muchas voces dentro de ti, pero que no tienes que obedecerlas todas. Es actuar con lucidez, sentir con responsabilidad, amar sin perderte, equivocarte sin destruirte, existir sin justificarte, porque ya no vives para agradar, compensar o esconderte. Vives porque estás entero. Este viaje no tiene mapa, no es una línea recta, es una espiral. A veces vuelves al mismo punto, pero con otra mirada. A veces caes otra vez, pero ahora comprendes por qué. Y cada vez que el ciclo se repite, un poco más de tu alma se revela. Jung decía, la individuación es la realización del self. Es decir, el florecimiento de lo que siempre fuiste, pero que necesitaste perder para reencontrar. Al final, la individuación no es convertirse en algo nuevo, es recordar lo que siempre ha estado ahí, detrás de las historias, de las heridas, de las máscaras. No naciste para ser igual, ni para vivir anestesiado. Naciste para estar completo, y el camino hacia eso es el salto más valiente que alguien puede hacer, el salto hacia adentro. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres sanar? ¿Quieres vivir con más verdad, más presencia, más ligereza? Pero lo que casi nadie te dice, y lo que Carl Jung siempre supo, es que la sanación real no es un remedio, es una muerte. No una muerte física, sino una muerte simbólica, un colapso interior, una ruptura profunda con todo aquello que creías ser. La verdadera sanación exige que algo dentro de ti muera. El ego inflado, la persona falsa, los roles heredados, las máscaras que te protegieron toda una vida. Todo eso tiene que caer, tiene que sangrar, tiene que pudrirse y ser enterrado, porque no hay renacimiento sin duelo, y no hay conciencia sin sacrificio. No te sanas volviéndote más positivo, ni repitiendo frases hechas, ni ignorando el dolor. Te sanas cuando aceptas derrumbarte, cuando permites que la estructura interna, esa que sostenía tus mentiras mejor construidas, finalmente se rompa. Porque solo en el polvo, solo entre los escombros, solo en la noche oscura del alma, aparece la verdad. La verdad no grita, susurra, después de que todo lo demás calla. Y ese silencio solo ocurre tras la muerte simbólica, después de que dejas de explicarte, de justificarte, de intentar comprender todo con la mente. La sanación es un final, y solo después del final viene el comienzo. Esa muerte no es voluntaria. Nadie se despierta diciendo, hoy quiero morir por dentro. Llega como crisis, como pérdida, como ruptura, como una serie de eventos que parecen injustos, pero que en el fondo te están desnudando. La muerte simbólica es el divorcio que te obliga a enfrentar tu carencia, la quiebra que revela tu apego a la validación, la traición que expone tu ilusión, la depresión que derrumba tu personaje optimista, el colapso que desenmascara tu identidad. Y sufres, te enfureces, te sientes perdido, pero si tienes el coraje de atravesarlo, sin huir, sin fingir, sin anestesiar, renaces. Porque al otro lado de esa muerte ya no queda personaje, solo tú, sin maquillaje, sin armadura, sin escudo, y es en ese estado de ruina lúcida donde empiezas a vivir de verdad. La sanación no es volver a ser quien eras, es descubrir a quien nunca te permitieron ser. Y para eso, ese tú antiguo tiene que morir. El tú que agrada, el tú que convence, el tú que se sabotea. Cada capa va a caer y va a doler, porque te aferraste a ellas, porque alguna vez te protegieron,
Pero ahora te asfixian y ha llegado el momento de dejarlas ir. Jung sabía que el alma no evoluciona por comodidad, evoluciona por confrontación. Y la confrontación más brutal es con lo que has sido. Es cuando miras todo lo que construiste, carrera, imagen, narrativas, y admites, eso no soy yo. Esa es la muerte, el instante en que lo viejo ya no sirve. Pero lo nuevo aún no ha llegado. Un limbo psicológico, una travesía sin mapa, pero absolutamente sagrada. Porque solo quien se permite morir está listo para volver a nacer. La verdadera sanación no es un destino, es un proceso cíclico. Morirás y renacerás muchas veces, perderás la fe y la reencontrarás en otro lugar. Dejarás de creer en certezas y descubrirás algo mucho más grande. La verdad no es una frase, es un estado del ser. Y solo llegas allí cuando todo lo que no eres tú finalmente colapsa. Temes a la soledad, la evitas, la cubres con ruido, con distracción, con vínculos frágiles y vacíos momentáneos. Andas con el teléfono en la mano, con la agenda llena, con la mente ocupada. Todo para no escuchar lo que el silencio revela. Pero Carl Jung comprendía lo que la mayoría se niega a aceptar. La soledad no es un castigo, es un portal. No viene a castigarte, viene a devolverte a ti mismo, porque solo cuando el mundo se calla, puedes escuchar lo que tu alma siempre ha querido decirte. La soledad profunda, esa que no es ausencia de compañía, sino presencia intensa del ser, es el suelo fértil donde brota el self, donde la individuación comienza a echar raíces, donde el renacimiento encuentra espacio para suceder. Es en la soledad donde las máscaras pierden sentido, donde cesan las respuestas automáticas, donde los papeles sociales se derrumban, porque ya no hay a quién impresionar, a quién agradar, a quién sostenerle el teatro. Solo quedas tú frente a ti. Y en ese espejo desnudo empiezas a ver cuánto te has traicionado, cuánto te has escondido, cuánto has dejado que la vida se te escurra por miedo a no ser aceptado. El silencio no solo revela lo que sientes, también muestra lo que perdiste. Y es en ese duelo, no por algo externo, sino por ti mismo, donde sucede el reencuentro. La soledad, sin embargo, asusta, porque te obliga a dejar de ser alguien para el mundo y comenzar a ser alguien para ti. Te obliga a salir del vicio de la validación, a renunciar al aplauso, a romper con la dependencia emocional que te hacía sentir necesario. Jung decía, la soledad no significa estar solo, sino estar consigo mismo. Y estar contigo mismo exige valentía, porque tendrás que enfrentar tu caos, tu ruido, tus vacíos. Tendrás que limpiar la casa del alma, y eso duele. Pero solo en ese espacio limpio puede entrar la esencia. Es en la soledad donde la sombra se manifiesta con más fuerza. Es cuando dejas de huir que aparece, pero eso no es una maldición. Es una oportunidad, porque solo quien tiene el coraje de atravesar su propia noche oscura encuentra la luz que nace desde dentro. Y esa luz no es euforia, no es excitación, es paz. Una paz que no depende de nadie, que no se quiebra con la ausencia, que no ruega por presencia. Una paz que nace cuando te vuelves suficiente para ti mismo. La cultura moderna nos enseñó a temer la soledad, a tratarla como un fallo, como una señal de que algo está mal. Pero para Jung y para toda alma en búsqueda de sí, la soledad es iniciación. Es el desierto antes de la visión, el abismo antes del vuelo, el silencio antes de la revelación. Todo gran proceso de individuación exige recogimiento, un tiempo de ruptura con lo colectivo, con la multitud, con el ruido, porque el self no grita, susurra, y para escucharlo, necesita silencio. La soledad no es ausencia, es presencia plena, no es abandono, no es vacío, es retorno. Es el espacio donde puede nacer lo nuevo.
Y solo comprendes esto cuando dejas de pedirle al otro que te llene y comienzas a llenarte tú con verdad. Porque al final, la única compañía de la que jamás podrás huir es la tuya. Y mientras no aprendas a estar con ella, estarás siempre, incluso rodeado de gente, completamente solo. Ha llegado el final, pero no un final en el sentido común, un final en el sentido junguiano. Un final que, en realidad, es un nacimiento. Un día, después de sumergirte en la persona, confrontar a la sombra, identificar los arquetipos, visitar el inconsciente colectivo y enfrentar al self, lo que queda eres tú. Pero no el tú que fue moldeado para agradar, ni el que fue herido hasta dejar de sentir, ni el que repite historias que no le pertenecen. Lo que queda es lo que lograste integrar, porque al final de todo, no eres tu nombre, tu historia, tu trauma, tu éxito. Eres aquello que fuiste capaz de sostener sin destruirte, lo que pudiste ver sin huir, lo que lograste sentir sin perderte. Carl Jung nos enseñó que la verdadera identidad no es una etiqueta, es un proceso de reconciliación entre las partes, el ego con el inconsciente, la luz con la sombra, lo masculino con lo femenino, el dolor con el amor, la razón con el símbolo. Todo lo que separaste por miedo necesita ser unido con coraje. El alma no quiere pureza, quiere totalidad. Y el ser humano íntegro no es quien superó todo, sino quien atravesó sin negar nada. No es quien ganó todas las batallas, sino quien volvió de ellas más lúcido, más compasivo, más presente. Pasas la vida intentando responder ¿quién soy yo? Y crees que la respuesta está en frases bonitas, en títulos, en identidades fijas. Pero el verdadero yo no es un punto fijo, es un movimiento. Eres lo que se transforma, lo que se cura, lo que se revela. Eres aquello que pudiste incluir, incluso las partes que juraste que jamás serían parte de ti. Jung decía, volverse consciente es un trabajo impopular, porque implica dolor. Pero es ese trabajo el que te libera, porque cuando integras todo lo que eres, ya nadie puede manipularte, ni el otro, ni la cultura, ni el miedo. Esta revelación final no es una explosión, es un silencio profundo, un estado de presencia donde ya no necesitas defenderte, ni probarte, ni esconderte, porque ahora sabes, todo en ti tiene un lugar, todo cumple una función, todo pertenece, y cuando eso ocurre, dejas de reaccionar y comienzas a crear. Creas con verdad, creas con conciencia, creas no para ser aceptado, sino porque simplemente ya no puedes vivir fuera de tu esencia. No eres tu trauma, pero forma parte de ti. No eres tu error, pero te enseñó. No eres el dolor que viviste, pero te dio profundidad. Eres todo eso y más. Porque ahora ya no intentas borrar lo que te construyó. Lo estás abrazando, integrando, unificando. El self no exige perfección. El self exige lucidez. Y la lucidez de quien llegó hasta aquí se resume en una sola frase. Soy lo que puedo sostener dentro de mí sin traicionarme. Al final del camino no hay un nuevo tú. Hay el Batú real. El que siempre estuvo ahí, esperando que tuvieras el valor de volver a casa. Has pasado la vida intentando ser alguien, intentando agradar, triunfar, encajar, pero tal vez la verdadera jornada nunca se trató de conquistar el mundo, sino de conquistarte a ti mismo. Carl Jung no te dio respuestas listas, te dio un mapa hacia lo invisible, una invitación a sumergirte en la única dirección que realmente transforma, hacia adentro, porque todo lo que buscas, claridad, amor, presencia, sentido, no está fuera, está en el centro de tu propia alma, y ese centro solo se revela cuando dejas de huir de lo que sientes y empiezas a caminar con todo lo que eres. No necesitas volverte perfecto, no necesitas eliminar el dolor, no necesitas borrar el pasado, solo necesitas tener el coraje de mirar,
de escuchar, de abrazar, porque la verdadera liberación no está en borrar partes de ti, está en incluirlas todas. Y cuando logres hacer eso, dejarás de buscar aprobación, dejarás de sabotearte, dejarás de repetir los mismos errores. Porque por primera vez estarás entero. Y solo quien está entero puede caminar con verdad. Si este video te tocó de verdad, compártelo. No porque necesitemos números, sino porque el mundo necesita conciencia. Comenta aquí abajo. ¿Qué viste en ti al escuchar a Jung? ¿Qué parte de ti necesita ser integrada ahora? Suscríbete al canal para seguir esta jornada de profundidad, coraje y lucidez. Este canal es para quienes ya se cansaron de fingir, para quienes no aceptan seguir viviendo anestesiados, para quienes decidieron mirar hacia adentro, aunque duela. Porque solo cuando dejas de huir es que empiezas a ser libre.